¿Qué tal, mis queridos amigos y hermanos? Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera hablarles en esta oportunidad sobre el poder de la oración. Lamentablemente hay mucho descuido en cuanto a esto que es tan importante. La oración es el motor del creyente. La oración es el motor de cada congregación. Si queremos que nuestras congregaciones crezcan, debemos de doblegar el tiempo de oración. Y si es posible, acoplarle ayuno, porque la oración y el ayuno es como una dinamita. Es poderosa. Vemos a través de la Biblia que hay varias clases de oraciones. Está la oración propiamente dicha, que es el dialogar con Dios. Debe formarse como un hábito en nosotros, estar orando permanentemente en los tiempos buenos y en los tiempos malos. No usando un monólogo, sino dialogar con nuestro Padre Celestial. Porque Él nos habla a través de su palabra y de su Espíritu Santo, o a través de una voz audible. Después está la oración intercesora, es cuando uno se pone en el lugar de otro, para orar por otro, para clamar por otros. Ya no ora por uno, sino por los demás. Esa es la oración intercesora. Después está la oración de clamor. Clama a mí y yo te responderé. Habló Dios a través de Jeremías. Después está la oración de gemido. En el libro de Joel, Dios habló en un tiempo crítico a los ministros, diciéndole, giman, clamen, giman. Es la oración de gemido. Debemos de cultivar nuestra vida de oración, individualmente y también en la familia, formar un altar de oración. Y en la congregación también. Si no, los ministerios no funcionan. El ministerio evangelístico, el discipulado, el ministerio de los niños, el ministerio de los jóvenes, el ministerio de la alabanza, el ministerio de la música. Si no hay oración, eso es endeble. La presencia de Dios no mora en abundancia. Y es por eso que no se manifiesta el Espíritu Santo como tendría que manifestarse, porque hay escasez de oración, lamentablemente. Vemos que Jesús, antes de enseñar en cuanto a la oración, Él daba ejemplo. Cuando habló del Padre Nuestro, los 7 pasos importantes que hay. Cuando en San Juan 17 por primera vez oró a propósito para dejarse escuchar por los apóstoles como Él oraba al Padre Celestial. Dice la Biblia, hay algunos versículos, por ejemplo, en Marcos 1:35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Jesús hacía eso, siendo Dios mismo, pero también hombre perfecto, hombre de Dios. Daba ejemplo con su vida, con su conducta, con su testimonio. Mientras los apóstoles dormían, Jesús se levantaba de madrugada y oraba a Dios. También en Lucas capítulo 6, verso 12, dice, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Fíjese, no oró simplemente 15 minutos, ni media hora, ni una hora. Pasó toda la noche orando al Padre, dando ejemplo, dejando huellas para nosotros. Siendo santo Jesús, oraba al Padre. Qué bueno
un maestro que ponía en práctica lo que enseñaba. En Lucas 22, 44, cuando estaba en el monte de Getsemaní, dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Era una oración violenta, una oración donde luchaba, guerreaba contra las fuerzas demoníacas que impiden muchas veces que podamos orar y alcanzar la victoria. En Efesios 6, verso 12, Pablo, enseñando sobre las armaduras de Dios, dijo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. Hay 4 jerarquías en el ejército de las tinieblas. Quizás un principado gobierna una nación. Las potestades, provincias, los gobernadores, territorios y las huestes espirituales de maldad también están en las regiones celestes, ahí en el primer cielo, en el cielo atmosférico. Están las oficinas de Satanás comandando el mundo entero. Primera de Juan 5, 19 dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuántas veces no alcanzamos la victoria? Porque nuestra oración es hecha humanamente y llega hasta el techo solamente. En la carta de Judas, verso 20, dice, orando en el Espíritu Santo. Allí está la clave, mis queridos amigos y hermanos. Orar en el Espíritu Santo. Cuando vayas a orar, dile, Espíritu Santo, ayúdame a orar. Y Él tomará carta en el asunto, y cada palabra que salga de tu boca tendrá tanto poder que no habrá nadie quien impida que la oración llegue al mismo trono de Dios. No habrá interferencia alguna, porque el Espíritu Santo nos ayudará. Él sabe cuál es la perfecta voluntad de Dios. Satanás está en este mundo como un Dios. 2 de Corintios 4:4 dice, y el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no entiendan ni le resplandezca la luz del Evangelio. Pero ahí dice Dios con minúscula. Satanás es un Dios, pero con minúscula. Nuestro Dios, creador de los cielos y de la tierra, es con mayúscula. Es el Dios todopoderoso. Satanás no tiene poder para crear nada. El único que tiene poder es Dios, nuestro Padre Celestial. Él creó todas las cosas. Satanás no hizo nada. Él vino a hacernos la vida imposible, porque fue expulsado desde los cielos. Y como somos creyentes, Él quiere impedirnos de avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Y veamos acá algo importante e interesante en el libro de Daniel, capítulo 10, 12, 13 y 14 nos habla que Daniel fue llamado a orar y ayunar durante 21 días, porque Dios le iba a revelar un mensaje apocalíptico, un mensaje profético, concerniente al tiempo del fin. Entonces, en ese ayuno era una guerra espiritual que tenía Daniel. Y no llegaba la respuesta. Pasaron 21 días y recién llegó el ángel Gabriel trayéndole el mensaje de parte de Dios. Y el ángel le dijo, del primer día que dispusiste tu corazón, tus oraciones fueron oídas, y a causa de tus oraciones he sido enviado. Pero el príncipe de Persia, que está en los aires, una potestad, un demonio con jerarquía, le impidió
al ángel para que no llegase a la tierra. Los ángeles que ven a Dios directamente en los cielos, que están en la santidad, no pudo llegar a la tierra porque en los aires hubo un impedimento, un estorbo satánico. Pero la oración de Daniel fue suficiente para que Dios enviara un refuerzo. Envió a uno de los principales príncipes, a Miguel, el arcángel. Y el arcángel vino, abrió camino y dejó pasar al ángel Gabriel para que llegase a la tierra y trajera el mensaje de parte de Dios para Daniel. Mire, aún los ángeles necesitan de nuestras oraciones. Por la oración de Daniel, Gabriel fue ayudado. Por la intercesión de Daniel y el clamor y el ayuno, Dios envió un refuerzo. Si el ángel necesitó el apoyo de las oraciones, ¿cuánto más nosotros, mis queridos hermanos y hermanas? ¿Cuánto más nosotros necesitamos las oraciones de nuestros hermanos? Por eso allí en Romanos 15:30, cuando Pablo se despedía de los romanos, decía: os ruego, hermanos míos, que me ayudéis con sus oraciones. Pablo sabía que la oración tenía poder para abrir puertas y seguir predicando el Evangelio. Les rogaba a los hermanos: os ruego, hermanos míos, que me ayuden orando a Dios por mí. La oración tiene poder. Jesús nos dio ejemplo. Él se levantaba de madrugada, se pasaba toda la noche orando. Oraba en todo momento, era un hombre de oración. Ojalá que en este tiempo final podamos encontrar hombres y mujeres de oraciones. Porque si hay algo que Satanás teme, es a un hombre de oración, a una mujer de oración. Yo puedo tener mucho conocimiento bíblico, pero no me sirve de nada en una guerra espiritual contra el diablo y contra los demonios. El demonio respeta cuando hay poder, unción y autoridad, y eso se adquiere a través de la oración y a través del ayuno, de la palabra de Dios y de nuestra consagración diaria para con nuestro Dios y Padre Celestial. Que Dios les bendiga ricamente, y espero que esta enseñanza simple, precisa, concisa, te haya servido de tremenda bendición. Que el amor de Dios llegue a tu vida y que seas bendecido ricamente. Dios te bendiga a graneles.